Por estar aquí, seguimos reivindicando que el accidente de metro más grave de la historia de España, con 43 muertos y 47 heridos, se cerró con un simple campetazo, echándole las culpas al muerto. Gracias por venir a todos. Vamos a empezar como siempre con 5 minutos de silencio. Comentar los actos que hemos preparado para el día 3 de julio, para el 15 aniversario, al cuarto, perdón. A las 10 de la mañana, como todo venimos haciendo ya durante los 3 años anteriores, nos reuniremos en la boca del Metro de Jesús, iniciaremos un recorrido que irá desde Plaza de España y volveremos hasta Torrenta Vinguda, realizando el trayecto que no pudieran hacer nuestros amigos y familiares. Haremos un minuto de silencio en cada parada. Este año, otros años pasados, al ser entre semana y un día laborable por la mañana, era difícil que acudiera mucha gente, pero este año os animamos a todos los que podáis asistir para que quede claro nuestra denuncia recorriendo este metro y denunciando con nuestra presencia que las líneas siguen sin tener las medidas de seguridad que prometieron. Este año queremos introducir una novedad que será parar en Valencia Sur y entregar un escrito a FCV pidiendo respuestas sobre cuál es el plan de seguridad que se había comprometido a estar en 2010, que nos den respuestas claras sobre los compromisos reales de estar en vigor el prometido sistema de seguridad ATP. A la 1 realizaremos una ofrenda de flores como todos los años en la curva que hace Roy de Corella con la calle San Vicente, es el punto superior de la fatídica curva, y depositaremos unos ramos de flores y leeremos un escrito como todos los años. Ya por la tarde, a las 7:30, aquí, a las 7:30, media hora más tarde de lo habitual, porque el sol en julio aprieta mucho y hemos pensado que sería mejor atrasarlo media hora. Realizaremos un acto, no podemos acabar de dar los detalles de todos los que van a participar en él porque todavía estamos trabajando, pero así como ya fue el año pasado, la intención es que haya diferentes actuaciones musicales, invitar a diferentes personas a unirse al acto leyéndonos y dándonos su voz y su perspectiva sobre el accidente. Los que habéis acudido a la cita, los que pasáis por aquí os habéis quedado a escucharnos, y os esperamos el día 3 de julio en el 4º aniversario. Muchas gracias.